Él es, o mejor dicho, era Fernando Pérez Algaba, un famoso trader barra estafador barra vendehumos que, así como varios de su tipo, se la pasaba en redes sociales presumiendo cada lujo que tenía encima, como vuelos en primera clase, autos europeos de lujo y fiestas en sitios súper exclusivos. Pero con lo que muchos no contaban era que la vida de Fernando contaba con muchos secretos oscuros, pues detrás de todos esos cientos de lujos que mostraba en redes, habían cientos de personas que habían sido estafadas por sus artimañas. Dentro de ellas, gente muy peligrosa del bajo mundo que no se aguantaron más y decidieron acabar con Fernando de la forma más macabra posible. La historia de este video es una locura y sobre todo quiero que sirva de enseñanza para aquellos que idolatran a estos vendehumos de redes sociales y a los mismos que hacen todo este tipo de estafas burlándose de la gente creyendo que nada malo les va a pasar, cuando siempre hay un loco ahí fuera capaz de llegar hasta las últimas consecuencias para cobrar eso que le quitaron. Y sin más dilación, empecemos de una vez con la historia. Apodado cariñosamente como Lechuga por sus amigos, pero llamado despectivamente como Sarna por sus enemigos, Fernando Pérez Algaba siempre fue alguien que no dejaba a nadie indiferente, tanto para bien como para mal. Y es que desde los 14 años, este joven argentino ya se las arreglaba para salir adelante vendiendo sándwiches mientras recorría las calles en su bici. Y él no se conformaría solo con eso, también se rebuscaba trabajando de ilegal en restaurantes, vendiendo helados en el verano, lavando autos para los vecinos e incluso metiendo horas en una agencia de viajes. Y la cosa no paraba ahí. Con el correr de los años, Fernando, en busca de emprender, empezó a preparar y repartir pizzas él mismo con una moto que su hermano mayor le regaló. Y no tardó mucho en darse cuenta de que ese caballito de acero podía darle un buen dinero. Así que en cuanto pudo, se compró su propia moto y la puso a trabajar hasta venderla a un mejor precio. Esta experiencia introdujo a Fernando al mundo de la compra y venta de vehículos, y tras haber recibido una parte de la herencia de su padre proveniente del taller mecánico familiar, el joven decidió volcar todos sus recursos en el negocio de las autopartes y los vehículos de segunda mano de gama media y gama alta, dándose cuenta al poco tiempo de que lo que le dejaba más ganancias era el remodelar vehículos de dudosa procedencia para luego revenderlos a un precio más alto, algo que sin él buscar lo fue acercando poco a poco al bajo mundo, pues la compra y ventas de este tipo de vehículos es algo que le cae como anillo al dedo a aquellas personas que no desean dejar rastro alguno de sus transacciones, y con el tiempo Fernando tendría bajo su nombre varias concesionarias y negocios, entre ellos un supermercado, un lavadero de autos y una barbería. Además, en este lapso de tiempo se comenzaría a codear con personas con cierta famita de estar vinculados al comercio de drogas y los barra bravas del Boca, quienes también se dedicaban a la compra y venta de vehículos de segunda mano, ya que por supuesto el ascenso exponencial de Fernando en el mundo de los autos usados no lo consiguió él solo. Para ello le ayudó mucho el aliarse con Nazareno Iglesias, el hijo de un pesado de la barra brava de Boca Juniors que también se movía en ese rubro. Para el año 2022, Fernando ya era conocido en redes sociales y en cierta parte de Buenos Aires por ser alguien que enseñaba mucho su estilo de vida de viajes caros y autos de lujo. Una imagen que distanciaba mucho de la situación económica que vivían muchos en el país. Sin embargo, uno de los momentos que más les enseñó a todos su lado más ventajero y prepotente fue captado en video, luego de que la policía detuvo a Fernando, quien manejaba un Mercedes-Benz en Playa Grande, bajo la sospecha de que el hombre andaba al volante bajo los efectos del alcohol. Desde un principio, Fernando se bajó del auto demostrando un gran descontento por la situación, negándose a hacerse un test de alcoholemia, y tras una discusión en la cual les llamó de todo a los oficiales, agarró a uno y le soltó un golpe a traición, haciendo que este cayera al suelo. Como resultado de esta acción, Fernando fue arrestado, pero luego salió en los medios diciendo que había sido maltratado antes de que él reaccionara violentamente. Sin embargo, si te fijas en las imágenes, puedes darte cuenta de que la única persona visiblemente alterada era Fernando, muy probablemente debido a que estaba borracho hasta las metras.
Pero aún así, y seguramente debido a sus contactos o a que dejó un dinero al oficial afectado, casi que por arte de magia, las autoridades, tras decirle que le iban a hacer pagar por sus acciones, dejaron a Fernando completamente libre y con ninguna consecuencia aparente. Y además no era la primera vez que el hombre tenía problemas con la ley, dado que este contaba con un historial de 25 infracciones de tránsito, la mayoría por exceso de velocidad, una deuda de aproximadamente $50.000 al sistema bancario argentino, así como una denuncia por evasión de impuestos en uno de sus negocios. Pero la cereza del pastel, y por lo que muchos pedían la cabeza de Fernando, era por las múltiples denuncias que cargaban sobre él por estafas. La más famosa fue cuando lo denunciaron públicamente en un canal de televisión nacional por estafar a un empresario jubilado, sacándole cerca de $5.000 con un cheque sin fondos. Ante el escándalo, Fernando cerró esa concesionaria a la que estaban demandando, pero unos meses después la volvió a abrir con otro nombre, como si nada hubiese pasado. Las víctimas de sus estafas estaban realmente enfurecidas porque la justicia solo ponía excusas para no detenerlo. Les decían que había más de 1000 casos de denuncias por fraudes en esa localidad y que tuvieran paciencia. Mientras tanto, a Fernando se le veía gozando de una buena vida en redes sociales a costa del arduo trabajo de aquellos a quienes había engañado. La mayoría de las víctimas de Fernando solían venir de sus asesorías de trading, y es que Argentina, al ser un país con una situación económica algo complicada, muchos desde bien jóvenes se han visto desesperados en busca de generar ingresos, y como Fernando se veía a sí mismo como alguien que con mucho esfuerzo salió de abajo y ahora supuestamente era millonario, varios le compraban las asesorías que ofrecía, llevándose una gran decepción al enterarse de la gran estafa que el hombre tenía entre manos, la cual no tenía otro objetivo más que alimentar su ostentoso estilo de vida, y escucha cómo hablaba de ello. La Macán y la SQ5 para jugar, ahí en casa, para jugar nomás. La agencia Plata del Coche, la agencia Palermo, la agencia en Catelar, 400 empleados, gano un palo por mes de la agencia, más lo que vendo los coches. Y donde están los millonarios dice, ay Dios mío, Miami, Berlín, Tomorrowland, Tailandia, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci. ¿Qué le pasa al boludo este? Roles, ¿cuántos roles querés? Viralizate audio, Junior. Lechuga lo manda. Ibiza, no existí. Pese a que la mayoría de sus víctimas venían del mundo del Forex, la estafa que más costeaba el estilo de vida de nuestro trader de confianza venía de una estrategia que consistía en atraer socios del bajo mundo a los que les ofrecía la oportunidad de invertir grandes sumas de dinero que ellos no podían utilizar legalmente debido a su origen ilícito. De este modo, Fernando actuaba como un intermediario no solo para blanquear esos capitales, sino también para generar ganancias adicionales a través de intereses. Su labor consistía en reinvertir el dinero prestado en actividades como apuestas online, operaciones de trading y criptomonedas. Sí, todo muy seguros y con muy buenos retornos. Y él, metiéndose en esto, le prometía a sus socios devolverles el capital inicial más un rendimiento adicional en forma de intereses. Es decir, se lucraba actuando como puente para que pudieran los maleantes mover su dinero de procedencia ilícita, mientras él les ofrecía ganancias extras. Pero lo que sus socios ignoraban era que Fernando solo les comentaba sobre sus éxitos, pero no sobre las pérdidas que había tenido, considerando que su mayor pérdida por operación ascendió a $200.000, mientras que su ganancia más grande fue de $140.000, y las inversiones de Fernando cada vez arrojaban más y más números rojos, por lo que comenzó a tener dificultades para devolver el dinero en los plazos y montos acordados, de forma que los intereses que ofrecía eran cada vez menores hasta que finalmente se vio incapaz de pagar porque la deuda ya era demasiado grande.
Ante esto, Fernando sabía que se le venía la noche, ya que no solo le debía dinero a 4 pubertos que le pidieron a sus papis $200 para meterse en un curso de trading, sino que ahora le debía dinero a gente muy peligrosa. Así que Fernando cambió su número de teléfono y se mudó a distintos países para poder escapar momentáneamente y recomponerse de sus deudas lo antes posible. Es así que entre finales de 2022 y mediados de 2023 comenzó a viajar de manera continua entre España y Estados Unidos, haciendo que sus acreedores empezaran a buscar respuestas desesperadamente, pero Fernando guardaba silencio, a pesar de que lo amenazaban constantemente para que pagara lo que debía. Y entre las tantas personas que amenazaban a nuestro trader de confianza, destacaba este mensaje de su ex socio Adri Tesey. Te llamo el otro día para ir a buscar mi plata y mi plata no está. A ver si me entendés. Adri y uno solo, pero conviven en él dos dioses, el dios bueno y el dios malo. No me saques el dios bueno, la madre, ¿me entendés? No te estoy amenazando, te estoy diciendo que te voy a arrancar la cabeza. La plata es mía y con la mía no se juega, ¿entendés? Porque yo soy derecho como una regla. Tráeme la plata hoy antes de que caiga el solcito, por favor te pido. Y si está nublado, soplá para que se despeje, así sabes cuándo me la tenés que traer. La madre. Pero sin duda la amenaza de las muchas que le hicieron a Fernando, la que más destacó de todas, o por lo menos la más extensa, fue una llamada de 40 minutos que le hizo Gustavo Iglesias, un barra brava del Boca. Yo te voy a decir una cosa de que se te quede grabado que te lo dice Gustavo Iglesias. Sí. En breve nos vamos a ver cara a cara. Y vos, cuando nos veamos cara a cara, vas a tener que pelear conmigo, me vas a tener que dar un tiro como vos dijiste. Tenés que pelear conmigo, tenés que pelear. Tenés que pelear como hombre, ¿escuchaste? Tenés que pelear. ¿Y qué te deja? ¿Y eso te deja contento? Sí, te quiero lastimar, te quiero mandar al hospital de por vida, con mis manos. Bueno, y cuando te termino de lastimar, cuando te termine de lastimar fuerte, sí. No tengo ningún problema en ir a la comisaría y decir fui yo el que lo lastimé. Escuchá, yo no te voy a matar. Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor. Bueno. Te voy a sacar ojo y te voy a cortar mano. Para que no cuentes nunca más tu vida plata. Bueno. ¿Sí? ¿Escuchaste? Grábame. Gustavo Iglesias te lo va a hacer. Bueno. Y no tengo ningún problema. Escuchá lo que te voy a decir, esto te lo juro por mis hijos. No tengo ningún problema después de hacerte lo que te voy a hacer y ir preso. Vos no contás nunca más tu vida un billete, porque no vas a tener mano. No vas a tener mano. Está bien. Vos acordate lo que yo te estoy diciendo, ¿eh? Okay. Y lo que yo digo, lo cumplo, papá. Un veneno con vos que te tengo odio. Bueno, te Agustín, me voy a dormir, estoy cansado, mañana tengo que hacer cosas. Te tengo odio. Bueno. Te voy a cortar mano, gato. Que descanses, amigo. Yo te quiero también. Con una sierra te mano, te vas a querer matar. Bueno, está bien. Gato. Cuando se te pasa, avísame. No se me pasa más esto. Y bueno, ¿qué querés que te diga? No se me pasa nunca más. Y es de por vida, hasta el día que me muera. Y Bueno. pará. Y yo mañana me agarro un ataque al corazón y me muero. Sí. Y no se te termina el problema, ¿eh? Y sí, está bien, ¿qué querés que haga? Sabés que yo soy como Roberto Carlos, tengo 1 millón de amigos, ¿eh? A pesar de que nuestro trader de confianza le debía plata a todo el mundo, él en sus redes sociales seguía proyectando esa imagen de opulencia y alto estatus. Es decir, que era la representación en carne propia del meme este que dice los estados del compa que me debe plata y sale un man ahí de fiesta vertiéndole champán a un Rolex, volando en primera clase. Bueno, Fernando era eso, tal cual. Por supuesto que esta doble cara de mostrar pagarse los lujos, pero no pagar sus deudas, era algo que molestaba mucho a los que esperaban su dinero de vuelta, y por ello Fernando llegó a tener más de 200 mensajes de amenazas por impagos, y seguramente él seguía proyectando esa imagen de éxito en redes, porque uno, esto ya era parte de su identidad, y sin mostrar sus lujos su vida era vacía, además de que esto ayudaba a meter a más personas a su red de estafas. Y como ya su reputación en Argentina estaba por los suelos, el trader empezó a buscar nuevas víctimas en Miami y Barcelona. Pero sin embargo, un trágico evento le impidió seguir haciendo de las suyas. Aunque este no sería tan trágico para quienes serían sus nuevas víctimas, ¿no?
Viéndose totalmente ahogado en deudas, Fernando decidió recurrir a un último as bajo la manga para salvar su pellejo, pues resulta que dos de sus antiguos socios, Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, quienes se dedicaban entre otros negocios al rubro de la construcción, le debían a Fernando la buena suma de $150,000, cifra que, aunque parezca difícil de creer, no iba a pagar todas las deudas de nuestro trader de confianza, ya que se cree que este debía unos $2 millones, pero aunque sea los 150,000, sí que le iban a sacar las patas del charco, y este dinero en un principio se lo iban a pagar con un pago inicial de $20,000, seguido de 4 pagos mensuales de $10,000 cada uno, junto con la entrega de 14 lotes sin construir en el Renacer, un proyecto inmobiliario de Pilepich que consistía en terrenos baldíos destinados a la construcción de departamentos en General Rodríguez. Cada lote tenía un valor aproximado de $10,000, así que en teoría Fernando estaba recibiendo más de lo que le debían, pero tenía que esperar. Fernando previamente había participado en este negocio, pero más tarde abusó de la confianza de sus socios, manipulando los gastos de construcción y vendiendo lotes por su cuenta para asegurar una parte desproporcionada de los ingresos que él reclamaba como suya. Sin embargo, tan pronto Pilepich y Nahuel se enteraron de esto, echarían patas afuera a Fernando del negocio, quien contestó amenazando y denunciando a ambos públicamente por fraude, amenazas que bajo ese contexto no parecían la gran cosa, ya que no era raro que el trader se peleara con sus socios y estos normalmente arreglaban sus asuntos y terminaban como si nada. No obstante, en esta ocasión, Fernando no se quedaría de brazos cruzados, por lo que se dirigió a la casa de Pilepich con la intención de hacerle pasar un susto. Al tocar la puerta, los dos comenzaron a discutir acaloradamente y Pilepich se dio cuenta de que Fernando andaba con una pistola metida en los pantalones, algo que encendió las alarmas de Pilepich, quien ni corto ni perezoso le cuestionó a Fernando el por qué andaba con esa pistola, a lo que este vagamente le dijo que era por defensa personal y que no se lo tomara a pecho. Sin embargo, esto marcaría un antes y después en la relación de ambos. Después de este incidente, Fernando regresó a los Estados Unidos y no volvería a Argentina hasta el 13 de julio de 2023 para cerrar unos asuntos pendientes. Fernando se limitó a alquilar un departamento en Ituzaingó, en el que no tenía pensado quedarse durante mucho tiempo, pues ya tenía comprado un boleto de regreso a España para el 19 de julio. Es más, durante su estadía en Argentina, tenía planeado movilizarse en una camioneta Land Rover que Pilepich le dio a manera de garantía mientras le devolvía el dinero. Es así como el 18 de julio de 2023, Pilepich, Nahuel y Fernando pactaron en reunirse a las 5 p.m. en el Renacer para devolver parte de la deuda en efectivo, lo cual hacía un poco de ruido porque en su relación de negocios existían disputas aún no resueltas desde febrero. En teoría, ambos seguían resentidos. Es más, hasta Pilepich recién había grabado este video que subió a redes sociales. La persona a la que estamos hablando le dicen Lechuga, es de Castelar, lo conoce todo el mundo por lo garca que es. Pero quédense tranquilos, a toda la gente que lo garcó, ya no va a garcar más a nadie. Y todos los que garcaron, quiero que se comuniquen conmigo para poder seguir y demandándolo, y vamos a hacer demandas contra él para que no salga nunca más vea la luz. Por más de que muchas veces me vale miércoles la opinión pública y si tengo que ser abogado del diablo lo soy, en este caso no se puede y si no digo esto no me quedo a gusto, y es que Fernando era una basura. El tipo le debía plata a un montón de gente y a ellos les decía, no, por favor, tenme paciencia, no es para tanto, yo te pago, o simplemente los ignoraba y se iba del país. Y ahora con estos dos que le debían una pequeña parte de lo que él debía en total, los amenazaba con denunciarlos con la policía, los iba a buscar ahí con la pistola, les decía que les iba a hacer la vida imposible si no pagaban, y sabiendo esto, no me sorprende lo que le terminó sucediendo. Esta reunión con sus dos ex socios generó en Fernando una gran preocupación debido a que no se sentía a salvo estando con Pilepich. Y es que en general Fernando tenía mucho miedo, y normal,
todos los días le llegaban amenazas, por eso grababa cualquier audio y llamada que le hacían, y además no se hacía el canchero en ellas para que en caso de necesitar los audios, él era la víctima y el otro el agresor, y solo venció el miedo de verse con Pile Pitch porque no quería irse de Argentina con las manos vacías, pues el trader tenía su pasaje de regreso a España esa misma semana y se lo hizo saber a sus deudores. Ante esto, Pile Pitch le respondió que se le iba a ser difícil poder conseguir esa cantidad tan pronto, pero que iba a encontrar una forma de pagarle, porque en sus propias palabras, él quería saldar su deuda con Fernando para volver a tener una amistad como la que solían tener antes. Acto seguido, Pile Pitch apagó su celular y no se contactó más con Fernando, quien por su lado, sospechando que podía llegarle a pasar algo, le dejó un mensaje a otro amigo suyo que se encontraba en España, mencionándole que algo no le cuadraba y que las cosas iban a acabar muy, pero que muy mal. Sabiendo lo que le podía pasar, Fernando se contactó con una vieja amiga suya, Flavia Bonrad, con quien había coincidido en el rubro de la construcción y la venta de autos, y la mujer, dándose cuenta del estado emocional de Fernando, le dio unas como que palmaditas en la espalda para calmarlo, diciéndole que confíe, que no había motivos para temer y que podía ir con la seguridad de que Pile Pitch le iba a entregar el dinero, pero con lo que no contaba Fernando es que Flavia era algo así como la amiga con derechos de Pile Pitch y que antes de velar por él iba a poner a su hombre por delante. A pesar de todo lo mencionado, Fernando llegó al lugar acordado en la camioneta prestada por Pile Pitch junto a su mascota Cooper, un bulldog francés con el que iba a todos lados, y a partir de este punto de la historia el que sucedió exactamente es tema de debate, y hasta el momento existen dos versiones que son las que más suenan por ahí. En la primera versión se narra que unos minutos antes de la supuesta reunión, Pile Pitch le pidió a sus dos acompañantes el instalar unas bombillas que supuestamente había comprado en el supermercado para no quedarse a oscuras. A Nahuel le pidió que fuera a la parte exterior de la casa, mientras que a Fernando, al ser el más alto de los tres, le pidió que se suba a una silla y ponga el bombillo. En eso Pile Pitch, aprovechando el descuido de Fernando, saca un arma y le dispara a traición por detrás. No una, sino dos veces a la altura del corazón. Nahuel, sorprendido, regresa lo más rápido que puede para comprobar qué había ocurrido, dándose con la sorpresa de ver a Fernando en el suelo y sin vida. Inmediatamente después, este cuestionaría a Pile Pitch, intentando comprender los motivos de sus actos, a lo que él respondería que el sarna se lo merecía por haber cruzado ese límite que nadie más debía ni podía cruzar, y ese era el meterse con su hija de 13 años. Resulta que Fernando, quien tenía 41 años, habría comenzado a seguirla en sus redes sociales y a mantener conversaciones de manera frecuente con ella en las que éste se comportaba de manera bastante coqueta, y la cosa no quedó ahí. El trader además les tomaba captura a dichas conversaciones para luego en un tono burlón mandárselas al mismo Pile Pitch en forma de amenaza. La segunda versión de los hechos narra que cuando los tres estaban reunidos surgió una discusión relacionada con la deuda, en la que empezarían a sacarse los trapitos sucios el uno al otro, y en medio de la tensión, Fernando empezó a mostrar conversaciones acaloradas con la expareja de Nahuel Vargas, donde supuestamente ésta afirmaba que Fernando lo hacía más rico que Nahuel, sugiriendo que le cortó por esta razón. Estas revelaciones afectaron profundamente a Nahuel, quien estaba muy enamorado de ella. El hombre incluso había experimentado un periodo de depresión que lo llevó a participar en un retiro espiritual. De esta manera, la ira de Nahuel, desencadenada por los comentarios de su viejo socio, hicieron que él sacara un arma y le apuntara a Fernando, quien intentó escapar de su destino corriendo escaleras arriba, pero Nahuel lo alcanzó con 2 balas en la espalda mientras huía, resultando en la herida fatal y muerte de Fernando. Ambas versiones son prácticamente iguales, y el único punto así diferenciador grande es en quién finalmente apretó el gatillo, por lo que me hace creer que estas historias son falsas, además de que no hay registros de esas conversaciones entre Fernando y la hija de Pile Pitch o la ex de Nahuel, por lo que esto me hace pensar que estas historias se inventaron para quitarle la culpabilidad a los involucrados de decir no, esto fue un crimen espontáneo y no fue algo premeditado.
que es lo que tiene más sentido, ya que Nahuel y Pilepitch habían tomado muchas precauciones, como que estuvieron en varios lugares previamente a la reunión, entre los cuales se destaca la visita a la casa de un policía amigo suyo, así como también su paso por un supermercado cercano. Además, el dúo quiso asegurarse de que no hubieran más personas en el perímetro durante ese día. De hecho, al vigilante, tras deberle su salario de 2 semanas, repentinamente se lo pagaron todo y lo mandaron a casa con descanso pagado. De esta forma, con nadie más presente aparte de ellos y habiendo eliminado a Fernando, Pilepitch y Nahuel iniciaron la ejecución del plan para desaparecer su cuerpo. Para lograrlo, el dúo tenía que salir de esos terrenos llevando consigo los restos de Fernando sin dejar ni un rastro visible. Esto resultaría imposible si salían por donde habían entrado, ya que habían 3 cámaras de vigilancia estratégicamente ubicadas que captarían cualquier movimiento en la entrada del Renacer. Y aquí es donde entra en acción el comisario Horacio Córdoba. Este no era cualquier policía, pues tenía un puesto de alto rango en el Ministerio de Seguridad, lo que le permitió conocer el sistema de vigilancia de Buenos Aires casi como la palma de su mano. Horacio desempeñó un papel crucial en la logística del plan, ya que previamente capacitó a Nahuel y a Pilepitch para que estuvieran familiarizados con la ubicación de las cámaras de vigilancia en ciertos lugares de la ciudad, para que puedan moverse a través de las rutas con menos control y así pasar desapercibidos. Asimismo, Córdoba les proporcionó una lista detallada de puntos clave donde debían apagar sus celulares para evitar ser rastreados. Gracias a esta preparación, Nahuel y Pilepitch pudieron tomar una ruta alterna sin cámaras ni puestos de vigilancia, lo que les permitió abandonar el Renacer sin dejar rastro alguno. Además, Pilepitch había adquirido un teléfono celular fraudulento de manos de Córdoba durante la tarde en que lo visitaron a su casa con el propósito de comunicarse con cualquier persona sin levantar sospechas. Después de dar muerte a Fernando, Pilepitch abandonó el lugar en su camioneta Mercedes G500, mientras que Nahuel hizo lo mismo en la Land Rover en la que había llegado Fernando a la reunión, y por las medidas que tomaron para pasar por desapercibido, se desconocen muchos de sus movimientos. Sin embargo, hubo una parada en su recorrido que llamó mucho la atención, pues unas cámaras de seguridad en una estación de autoservicio captaron a la G500 de Pilepitch reuniéndose con un auto Ford Mondeo sin patente perteneciente al comisario Horacio Córdoba. Ahí se ve que en un momento Pilepitch se baja de su camioneta para hablar un poco con el comisario y luego cada quien se fue a hacer sus pendientes. Después de este encuentro, Pilepitch y Nahuel se dirigieron a la casa de Luis Contreras, apodado como Clarín, quien era conocido por desmantelar autos y ser viejo amigo de Pilepitch y sus socios en el pasado, llegando a trabajar hasta con el mismo Fernando. Y aunque los detalles exactos de qué sucedió aquí aún es tema para debatir, la versión que más está sonando es que Pilepitch y Nahuel le pidieron a Clarín ayuda para cortar el cuerpo de la víctima en varias partes con el fin de ocultarlo con mayor facilidad. Y esto es completamente factible porque Clarín contaba con todas las herramientas necesarias para hacer ese trabajo, el cual una vez hecho le pidieron a Nicole Chamorro, la hermana de Clarín que se encontraba ahí, una maleta grande en la que cabían perfectamente los restos de Fernando, y Nicole accedió a prestarles este elemento sin saber que este sería el talón de Aquiles del plan de Pilepitch. Una vez separado en partes y empaquetado, los restos de Fernando estaban listos para ser enviados a la localidad de Ingeniero Booth en Lomas de Zamora, zona a la que pertenecía el barra brava del Boca Gustavo Iglesias, y como esta era una zona bastante movidita en cuanto a temas de inseguridad y violencia, era el lugar perfecto para desvincular a Pilepitch del asesinato de Fernando y vincularlo con Gustavo Iglesias, a quien, recordemos, le había hecho varias amenazas al trader. La desaparición de Fernando se hizo notar bastante rápido, no solo porque el hombre le había hecho saber a varios cercanos que estaba en peligro, sino que la misma mujer que le alquilaba el departamento puso una denuncia por desaparición tras haber estado intentando comunicarse con él durante distintas oportunidades sin éxito alguno. Sin embargo, esta se enteraría de la peor forma posible que le había pasado a Fernando pocos días después. El domingo 23 de julio de 2023, en la localidad de Ingeniero Booth, a tan solo 30 kilómetros del departamento en el que se hospedaba Fernando, un grupo de niños se encontraba jugando fútbol cerca del río contaminado que recorre este lugar, e inesperadamente la pelota con la que estaban jugando sale volando y cae entre los residuos del río.
Cuando los niños estaban a punto de recoger su pelota, notan algo muy extraño que sobresalía dentro de todas las bolsas de basura y botellas de plástico que se encontraban ahí flotando. Esta era una maleta roja que parecía no tener mucho tiempo en el río. Los niños, movidos por la curiosidad, sacan rápidamente la maleta del agua, pero su sorpresa fue enorme al echar un vistazo al contenido de la misma y darse cuenta de lo que contenía. Estos eran los brazos y piernas de aquel que una vez fue Fernando Pérez Algaba. Alarmados y llenos de pánico, los niños buscaron ayuda de inmediato. El cuerpo fue fácilmente identificado por los tatuajes que tenía, y ese mismo día, unas horas más tarde, darían con la ubicación de Cooper, el bulldog francés de Fernando en perfecto estado, y a tan solo 2 cuadras de donde encontraron la maleta con su dueño adentro. 3 días después, las autoridades darían con el torso de Fernando y su cabeza. Este hallazgo sirvió para comenzar a rastrear a los posibles sospechosos, lo cual no fue tan difícil, pues la maleta que contenía lechuga tenía en uno de sus compartimientos diferentes identificaciones que le pertenecían a la familia de Contreras, incluyendo a Nicole Chamorro, quienes comenzarían a ser investigados tan pronto recolectaron todas estas evidencias. A partir de ahí, poco a poco, todo comenzó a salir a la luz. En la autopsia se revela que la piel de la víctima fue afectada por las quemaduras de los impactos de bala, las cuales fueron removidas para que no se pueda saber desde qué parte y ángulo ingresaron al cuerpo de Fernando. Además, se pudo analizar que los cortes del cuerpo eran demasiado prolíficos, como si los hubiera hecho un carnicero o alguien con mucha experiencia en esto, motivo suficiente para tener a Clarín como principal sospechoso, y a partir de ahí el acusado comenzaría a revelar a los demás implicados. Tras unos pocos interrogatorios, se hizo una orden de allanamiento en los domicilios de todos los sospechosos, de tal manera que se pudo arrestar a Pile Pitch, quien fue el que dio gran parte de la información que ya les he mencionado. Además, se pudo revisar el Ford Mondeo que conducía a Córdoba, que ni siquiera era suyo. Ese vehículo le pertenecía a Flavia Bonrad, ya saben, la amiga con derechos de Pile Pitch, y quien le dijo a Fernando que nada malo le iba a pasar. En dicho vehículo se encontraron manchas de sangre, pelos y una sortija. Sin embargo, todos estos elementos descubiertos no fueron motivo suficiente para hallar culpables definitivos. Además, sorpresivamente, una de las casas del Renacer fue demolida esa misma semana de las investigaciones. Tampoco se lograron encontrar las armas que se utilizaron para el crimen, y Pile Pitch llegó a vender su Mercedes G500, la cual tardó bastante en ser encontrada para ser un vehículo tan llamativo. Por otro lado, Nahuel Vargas sí que logró esconderse mejor, haciendo que todo el país se preguntara dónde rayos era que estaba, hasta que un mes después del crimen finalmente dieron con él. Y ahora sí, los dos socios fueron calificados como los principales autores del homicidio premeditado, con alevosía, además de dar falso testimonio y encubrimiento agravado. Sin embargo, lo que le hizo ruido a muchos fue que los otros implicados en deshacerse de la evidencia, como Matías Gil, Gastón Carrizo, Flavia Bonrad y Clarín Contreras, el hombre que descuartizó y ayudó a deshacerse de la evidencia, fueron dejados en libertad, por lo menos al momento de grabar este video. Prácticamente la justicia argentina dijo como que, bueno, ellos lo que hicieron fue manipular el cuerpo ya muerto, así que no es para tanto lo que hicieron, por lo que los únicos que están siendo procesados por cosas serias son Maximiliano Pile Pitch, Nahuel Vargas y el comisario Horacio Córdoba. Y otro motivo que entorpece la investigación son las amenazas, pues los abogados de la familia de Fernando, así como su hermano mayor y Nicole Chamorro, han recibido amenazas de muerte en la puerta de sus casas para que guarden silencio, y por eso mismo es difícil predecir qué puede suceder más adelante. Espero que te haya gustado el video, y si es así te recomiendo el caso de Candela, otra historia que te muestra ese lado oscuro del poder que pueden llegar a tener ciertas personas del bajo mundo.